A mis 73 años, jamás imaginé que llegaría el día en que tendría que ocultar mi propia fortuna de mis propios hijos. Pero aquí me encuentro, en la tranquilidad de mi pequeña cocina, con los extractos bancarios en la mano, confirmando una verdad que ellos desconocen por completo. He acumulado casi 200,000 pesos, fruto de más de medio siglo de trabajo incansable, 50 años de sacrificar vacaciones, lujos y cualquier capricho personal, todo por ellos. Mi nombre es Ricardo Sánchez, y si te estoy contando esto, es porque necesito que alguien me escuche, que comprenda la profunda herida que llevo. Han pasado 3 largos meses, y ni uno solo de mis 6 hijos ha marcado mi número. 3 meses desde que les dije a Alejandro, el mayor, que no podía seguir financiando sus nuevas aventuras de negocios. 3 meses desde que les expliqué con el corazón en la mano que mi pensión apenas me alcanza para mis alimentos y mis medicinas. ¿Sabes lo que más me duele? Las promesas vacías que me hicieron cuando mi amada Elena falleció hace 5 años. Me juraron que no me preocupara, que ellos se encargarían de mí, que yo había sido el padre más ejemplar del mundo, que nunca me faltaría nada. Puras mentiras, palabras que se desvanecen tan rápido como las flores en un funeral. Justo ayer una carta del abogado apareció en mi buzón. La casa donde he vivido toda mi vida, la que compré con el sudor de mi frente trabajando en la construcción, tiene un valor mucho mayor del que yo pensaba, un valor que me dejó sin aliento. Y fue en ese momento, con esa revelación, cuando una verdad desgarradora se clavó en mi alma. Mis hijos no me aman a mí, aman lo que creen que les dejaré cuando ya no esté. La última vez que Isabel, mi hija menor, vino a verme, no me preguntó por mi salud, ni por cómo me sentía. Su única preocupación era si tenía papeles importantes guardados en algún lugar. Laura, la que vive más cerca, solo aparece por aquí cuando necesita que le cuide a mis nietos. Y Fernando, mi segundo hijo, tuvo la desfachatez de sugerirme que vendiera mi casa y me fuera a vivir a un asilo. «Estarías mejor atendido, papá», me dijo. Lo que realmente quiso decir es, «estarías mejor atendido y lejos de estorbar». Pero ellos no tienen ni la menor idea de lo que yo sé. No saben que, durante todos estos años, mientras me trataban como un estorbo, yo seguía ahorrando cada centavo, con una disciplina férrea. No saben que la casa que tanto anhelan que venda está completamente pagada, sin una sola deuda. No saben que tengo un seguro de vida que, si lo supieran, podría cambiarles la vida a todos. No saben absolutamente nada, porque nunca se tomaron la molestia de preguntar, de interesarse genuinamente por mi vida más allá de lo superficial. Anoche, el insomnio me consumió. Me quedé despierto, reviviendo en mi mente los recuerdos de cuando eran niños. Recordé la vez que Alejandro se rompió el brazo y yo trabajé turnos dobles para cubrir los gastos médicos. Recordé cuando Laura necesitaba dinero para la universidad y yo vendí mi único traje bueno, el de mi boda, para ayudarla. Recordé cuando Fernando soñaba con esa bicicleta roja y yo dejé de almorzar durante un mes entero para poder comprársela. Pero algo profundo cambió en mí anoche. Una sensación que no había experimentado en años me invadió. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Libre de hacer lo que me diera la gana con mi dinero, con mi esfuerzo. Libre de decidir quién se merece mi cariño y quién no. Libre de enseñarles una lección que jamás olvidarán. Porque sí, tengo un plan que va a transformar todo, un plan que les demostrará que el viejo Ricardo no es tan ingenuo como creen, y cuando descubran lo que he decidido, entenderán que el amor no se suplica, se gana, y ellos lamentablemente perdieron su oportunidad. Te invito a escuchar esta historia hasta el final y a decirme qué harías tú en mi lugar. Cuéntame también desde qué ciudad de México me estás escuchando. Para que puedas comprender la magnitud de mi decisión, es fundamental que conozcas mi historia. Nací en 1951, en un pequeño pueblito de Oaxaca,
donde ni siquiera existía la electricidad. Mi padre falleció cuando yo apenas tenía 14 años, dejando a mi madre sola con 5 hijos. Como el mayor, sentí la responsabilidad de dejar la escuela y buscar trabajo. Empecé vendiendo dulces en la plaza, luego cargando bultos en el mercado, hasta que un día, un contratista me vio y me dijo: «Muchacho, ¿quieres aprender a construir casas?». Así fue como todo comenzó. Con las manos llenas de callos y las rodillas raspadas, aprendí el oficio. A preparar la mezcla, a colocar ladrillos, a instalar tuberías. Era un trabajo duro, sí, pero honesto. Un trabajo que te dejaba exhausto al final del día, pero con la conciencia tranquila. Conocí a Elena cuando tenía 23 años. Ella trabajaba en una tortillería y poseía una sonrisa que era capaz de iluminar hasta mis días más grises. Nos casamos en 1975, con una fiesta modesta pero rebosante de amor. Ella soñaba con tener una casa propia y una familia numerosa. Yo, por mi parte, soñaba con poder darle todo lo que ella merecía. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron difíciles. Vivíamos en un pequeño cuarto rentado, con apenas una cama, una mesa y 2 sillas que yo mismo había fabricado con tablas sobrantes de la obra. Pero éramos inmensamente felices. Elena cosía ropa para obtener unos pesos extra, y yo trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, siempre con la esperanza de ahorrar lo suficiente para nuestra propia casa. Alejandro llegó en 1976. Recuerdo la primera vez que lo tuve en 1901, mis brazos tan diminuto y arrugado, y le prometí que nunca le faltaría nada. Después vino Laura en 1978, luego Fernando en 1980, Isabel en 1982, Daniel en 1984 y finalmente Valeria en 1986. 6 hijos en 10 años, 6 bocas que alimentar, 6 cuerpos que vestir, 6 futuros que construir. Elena era una madre excepcional. Cocinaba con los pocos recursos que teníamos y hacía verdaderos milagros. Era capaz de estirar 1 kilo de frijoles para toda la semana y siempre se las arreglaba para que en Navidad hubiera, aunque fuera, un pequeño juguete para cada niño. Mientras tanto, yo trabajaba sin descanso. Construcción por las mañanas, plomería por las tardes y los fines de semana ayudaba en un taller mecánico. Nunca me negué a un trabajo, nunca, aunque me doliera la espalda, aunque lloviera a cántaros, aunque fuera día festivo. Cada peso que ganaba era un paso más cerca de tener nuestra casa propia, un peso más para los útiles escolares, para las medicinas cuando se enfermaban, para las fiestas de cumpleaños que Elena organizaba con tanto cariño. Si esta historia te está resonando y te hace pensar en tus propias experiencias, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas reflexiones que tocan el corazón. En 1989, después de trabajar 14 años sin parar, por fin logramos comprar esta casa. Una casita humilde en las afueras de la ciudad, pero era nuestra. Contaba con 3 recámaras, un pequeño patio donde Elena cultivaba sus plantas y suficiente espacio para que los niños jugaran libremente. El día que nos entregaron las llaves, Elena y yo nos abrazamos y lloramos de emoción. Habíamos alcanzado nuestro sueño, pero la vida no se detiene ahí. Los gastos continuaron aumentando. Uniformes escolares, libros, transporte y comida. Para 6 adolescentes que devoraban como leones, trabajé aún más duro. Me levantaba a las 5 de la mañana y regresaba a casa a las 9 de la noche. Los domingos estaban dedicados a reparar lo que se estropeaba en la casa y a pasar tiempo con la familia. Recuerdo una Navidad en particular. Alejandro, que tendría unos 14 años, me preguntó por qué yo nunca me compraba ropa nueva. Le respondí que no me hacía falta, que mi ropa vieja estaba bien, pero la verdad es que cada peso que no gastaba en mí era un peso que podía invertir en ellos. Siempre ellos primero. Siempre. Y así transcurrieron los años. Graduaciones, primeras comuniones, fiestas de 15 años para las niñas. Cada evento representaba un gasto considerable, dinero que a menudo no teníamos, pero que siempre encontrábamos la manera de conseguir. Elena vendía tamales,
Yo hacía trabajos extras los fines de semana, lo que fuera necesario para que nuestros hijos tuvieran lo que se merecían. Nunca me quejé, nunca les dije que estaba cansado, que me dolía el cuerpo, que a veces me quedaba sin almorzar para que ellos pudieran comer, porque ese era mi trabajo como padre, darles todo lo que yo nunca tuve, ofrecerles la oportunidad de ser alguien en la vida. Pero ahí estaba yo, guardando secretos sin saberlo, ahorrando centavos aquí y allá sin que nadie se diera cuenta. Algo dentro de mí siempre supo que algún día necesitaría ese dinero. Algo me decía que tenía que estar preparado para el momento en que ellos ya no me necesitaran. Y tenía razón. El abandono no llega de golpe. Se infiltra poco a poco, como la lluvia, gota a gota, hasta que un día te das cuenta de que estás empapado y tiritando de frío. Comenzó cuando Elena enfermó. Cáncer de mama, dijeron los médicos. 3 años de tratamientos, visitas a hospitales, quimioterapias que costaban una fortuna. Vendí el carro, empeñé las pocas joyas que le había regalado a mi esposa. Trabajé, incluso los domingos, para poder pagar todo. Mis hijos ya eran adultos para entonces. Alejandro tenía su propia familia. Laura estaba casada. Fernando trabajaba en una oficina. Todos prometieron ayudar con los gastos médicos de su madre. No te preocupes, papá, me decían. Estamos aquí para lo que necesites. Pero cuando llegaba el momento de pagar, siempre tenían una excusa: que el sueldo no les alcanzaba, que los niños tenían gastos, que estaban pagando la casa, que ya habían ayudado el mes pasado. Elena falleció un martes por la mañana. Tenía las manos frías, pero me sonrió hasta el último momento. Cuídate, Ricardo, me dijo. No dejes que te hagan menos. No comprendí esas palabras hasta meses después. El funeral fue concurrido. Todos mis hijos estuvieron presentes, llorando, abrazándome, diciéndome que era el mejor padre del mundo, que nunca me abandonarían, que siempre estarían a mi lado. Las primeras semanas me visitaron con frecuencia. Laura me traía comida, Fernando me ayudaba con los papeles del seguro, Isabel me acompañaba al médico. Pero poco a poco, las visitas se espaciaron. Primero cada tercer día, luego una vez por semana, después cada 15 días. Las llamadas también se hicieron menos frecuentes. Papá, te llamo después, estoy ocupado. Papá, ahorita no puedo platicar, tengo una junta. Papá, mejor hablamos mañana. La primera vez que me sentí completamente invisible fue en el cumpleaños de mi nieta, la hija de Alejandro. Llegué con el regalo que le había comprado, un vestido rosa que me costó toda mi pensión de esa semana. Pero nadie me prestó atención. Los adultos hablaban de sus trabajos, de sus problemas, de sus planes. Yo me quedé sentado en una esquina, observando cómo mi propio hijo me ignoraba. Cuando sirvieron la comida, no me guardaron un lugar en la mesa principal. Me sentaron en una mesita aparte con los niños más pequeños. «Es que no hay espacio, papá», me dijo Alejandro sin siquiera mirarme. Pero había espacio. Simplemente no era para mí. Ese día regresé a casa más triste que nunca. Y ahí fue donde todo comenzó a cambiar. Si te sientes identificado con la historia de Ricardo, o conoces a alguien que podría estar pasando por algo similar, por favor, comparte este video. Podría ser de gran ayuda para alguien que lo necesite. Empecé a notar cómo me hablaban, como si fuera un niño tonto. «Papá, ¿ya tomaste tus pastillas? Papá, no se te olvide cerrar la puerta. Papá, mejor deja que yo haga eso, no vayas a lastimarte». Preguntas que no eran preguntas, sino formas sutiles de recordarme que ya no servía para nada. Laura comenzó a venir solo cuando necesitaba que le cuidara a los nietos. «Papá, ¿me puedes hacer un favor?», me decía. Nunca era «Papá, ¿cómo estás?», o «¿necesitas algo?». Siempre un favor, siempre algo que yo podía hacer por ella. Fernando me sugirió que vendiera la casa. «Papá, esta casa es muy grande para ti solo. Además, el dinero te vendría bien». Cuando le dije que no, que esa casa era el único recuerdo que tenía de mi esposa, me llamó necio. «Pero, papá, ¿para qué quieres una casa tan grande?
No seas terco. Isabel dejó de invitarme a las reuniones familiares. Es que va a haber mucha gente, papá, y tú no conoces a nadie, me decía. Pero yo conocía a mis propios hijos, a mis propios nietos, o al menos eso creía. Daniel, el que siempre había sido más callado, empezó a evitarme por completo. Cuando lo llamaba, no contestaba. Cuando lo visitaba, siempre tenía prisa. Papá, hoy no puedo, tengo muchas cosas que hacer, muchas cosas más importantes que su padre, supongo. Y Valeria, mi bebé, la que solía decirme que yo era su héroe, empezó a hablarme como si fuera un empleado. Papá, necesito que me prestes dinero para la colegiatura de los niños. Papá, ¿puedes cuidar a los niños este fin de semana? Papá, ¿por qué no me ayudas con el pago del carro? Pero lo que más me dolía era la Navidad. Antes, cuando Elena vivía, nuestra casa era el centro de todo. Todos venían aquí, cenábamos juntos, intercambiábamos regalos. Después de que ella murió, las reuniones se trasladaron a la casa de Alejandro. Es más cómodo allá, papá, me dijeron. Hay más espacio. Pero yo sabía la verdad, era más cómodo sin el viejo estorbando. La última Navidad que pasé con ellos me regalaron un suéter que claramente habían comprado deprisa en cualquier tienda. Ni siquiera era mi talla. Pero lo que más me dolió fue ver cómo se regalaban cosas costosas entre ellos. Celulares de última generación, aparatos electrónicos, viajes exóticos. Para mí, un suéter barato y una palmadita en la espalda. Esa noche, regresando a mi casa vacía, me di cuenta de algo terrible. Yo había dejado de existir para ellos. Era como un mueble viejo que estorba, pero que no se puede tirar porque da lástima. Estaba ahí, pero no estaba. Respiraba, pero no vivía. Hablaba, pero no me escuchaban. Y fue en ese momento cuando empecé a trazar mi plan. Lo que mis hijos no sabían era que, durante todos esos años de abandono, yo seguía trabajando, aunque ya no en la construcción pesada, pues estaba demasiado viejo para eso. Pero hacía trabajos pequeños, reparaba grifos, pintaba casas, arreglaba puertas. Trabajos que pagaban poco, pero que me mantenían ocupado y me daban unos pesos extra que guardaba religiosamente. También tenía un secreto que ni siquiera Elena conoció por completo. Desde que éramos jóvenes, yo apartaba dinero, no mucho. A veces solo 5 pesos, a veces 20. Lo escondía en una lata de café que guardaba detrás de unas tablas sueltas en el closet. Dinero para emergencias. Dinero para cuando los tiempos se pusieran difíciles. Cuando Elena murió, descubrí que ella también tenía sus ahorros secretos. Una bolsita de tela cosida a mano, escondida dentro de su caja de costura, con billetes doblados que había guardado durante décadas. Dinero que apartaba de los gastos de la casa, centavo por centavo. Dinero que nunca gastó porque siempre pensaba en nosotros primero. Sumando todo, resultó que teníamos mucho más dinero del que yo pensaba. Mucho más, casi 100,000 pesos que habíamos ahorrado sin darnos cuenta. Viviendo con austeridad, pero siendo más ricos de lo que aparentábamos. Dinero que nunca tocamos porque siempre hubo algo más importante en qué gastarlo. Después del funeral, seguí ahorrando. Cada peso de mi pensión que no gastaba en comida o medicinas lo guardaba. Cada peso que ganaba arreglando cosas por aquí y por allá lo apartaba. En 5 años, esa cantidad se había duplicado. Pero eso no era todo. Si te estás preguntando cómo Ricardo logró acumular tanto, la siguiente parte de la historia te sorprenderá. No olvides dejar un me gusta si te está gustando este relato. Hace un año, el gobierno anunció un programa para regularizar las propiedades. Resulta que esta casa que yo compré en 1989, pensando que no valía gran cosa, ahora vale una fortuna. El terreno se revalorizó porque construyeron un centro comercial cerca, y lo que me costó 30,000 pesos, ahora vale más de $500,000. Pero había más sorpresas. Recordé que, cuando trabajaba en la constructora, como parte del pago, me dieron unas acciones de la empresa, papeles que guardé en una caja
y que nunca volví a ver. Pensé que no valían nada, que habían sido una manera de pagarme menos dinero real, pero cuando fui a preguntar, resulta que esas acciones ahora valen una fortuna. La empresa creció, se expandió, y mis pequeñas acciones se multiplicaron. También estaba el seguro de vida que contraté cuando nacieron los niños, un seguro que seguí pagando todos estos años, aun cuando el dinero estaba apretado. 500,000 pesos que recibirían al morir yo, dinero que ellos ni siquiera saben que existe. Y finalmente, había algo que descubrí revisando los papeles de Elena. Resulta que ella heredó un pequeño terreno de sus padres, un terreno que pensábamos que no valía nada porque estaba en el monte, lejos de todo, pero ahora hay planes para construir una carretera que pasa justo por ahí, y ese terreno baldío vale más de lo que ganamos en toda nuestra vida. Sumando todo, resulta que soy millonario. Millonario en pesos, millonario en dólares. Un viejo que vive con 200 pesos a la semana y que sus hijos tratan como limosnero, pero que tiene más dinero que todos ellos juntos. La ironía es cruel. Mientras ellos me sugerían que vendiera la casa para irme a un asilo, yo podría comprar el asilo completo. Mientras me daban sus regalos baratos en Navidad, yo podría pagarles unas vacaciones en Europa. Mientras me hablaban, como si fuera un viejo tonto, yo podría resolver todos sus problemas económicos con una sola firma. Pero ellos no lo saben, y no lo van a saber hasta que sea demasiado tarde. Porque aquí está la clave. Durante todos estos meses de abandono, yo he estado observando. He estado viendo quién realmente se preocupa por mí y quién solo aparece cuando necesita algo. He estado tomando nota de cada desprecio, de cada falta de respeto, de cada vez que me hicieron sentir como una carga. Y también he estado viendo quién me trata bien sin esperar nada a cambio. Doña Lupe, mi vecina, que me trae sopa cuando estoy enfermo. El joven Julio, que me ayuda con las bolsas del mandado sin que yo se lo pida. La señora Doña Chela, que me invita a comer cuando está sola. Gente que no es mi familia de sangre, pero que me trata con más cariño que mis propios hijos. Hace una semana tomé una decisión. Fui con el abogado y cambié mi testamento, pero no es lo que tú piensas. No es venganza, es justicia. Es hacer lo que debía hacer desde hace mucho tiempo. Premiar a quien me ama de verdad y dejar que los demás aprendan que el amor no se puede comprar, pero sí se puede perder. Mis hijos creen que van a heredar una casa vieja y algunas deudas. No saben que van a recibir la lección más cara de sus vidas. Una lección que les va a doler, pero que tal vez los haga mejores personas. Si fueras tú, ¿qué harías ahora? No sé si fue casualidad o si algo se me notó en la cara, pero justo después de que cambié el testamento, mis hijos empezaron a comportarse diferente, como si hubieran olido que algo estaba cambiando, como perros que detectan un terremoto antes de que llegue. Alejandro fue el primero en aparecer. Un sábado por la mañana tocó la puerta con una sonrisa que no le había visto en años. «Papá, vengo a visitarte. ¿Cómo has estado?» Me trajo café de una tienda cara y unas donas que sabía que me gustaban. Se sentó conmigo en la cocina y me preguntó por mi salud, por mis medicinas, por si necesitaba algo. Pero yo lo conocía. Lo había criado. Sabía cuando Alejandro quería algo porque se le notaba en los ojos. Después de media hora de plática superficial, empezó con las preguntas. «Papá, ¿tú tienes todos tus papeles en orden? ¿Has pensado en hacer un testamento? ¿Necesitas ayuda con los asuntos del banco?» Le dije que no me preocupara por eso, que todo estaba bien, pero él insistió. «Es que papá, a tu edad es importante tener todo organizado, por si acaso, ¿verdad? Por si acaso me muero», quiso decir. Por si acaso necesitan saber dónde está el dinero. Laura llegó al día siguiente. Qué casualidad, ¿no? Vino con sus hijos, mis nietos, a quienes hacía meses no veía. Los niños querían visitar al abuelo, me dijo, pero los niños estaban más interesados en sus teléfonos que en platicar conmigo. Era obvio que los había arrastrado. Laura se ofreció a limpiar la casa.
Papá, déjame ayudarte con la limpieza. Esta casa necesita una manita de mujer. Mientras limpiaba, la vi revisando cajones, moviendo papeles, husmeando en lugares donde no tenía por qué meterse. Cuando le pregunté qué buscaba, me dijo: «Nada, papá, solo estoy acomodando». Fernando apareció a mitad de semana. Él nunca venía entre semana porque trabajaba, pero ahí estaba. «Papá, he estado pensando en ti mucho últimamente». Me dijo: «Creo que deberías venir a vivir con nosotros». Le recordé que hacía un año me había sugerido que me fuera a un asilo y se puso incómodo. «No, papá, malentendiste. Yo siempre he querido que vivas con nosotros». Mentiroso, pero siguió insistiendo. «La casa es muy grande para ti solo. Además, ahí puedes estar acompañado. Podemos cuidarte mejor». Lo que no me dijo es que si yo vivía con él, podría controlar mis cosas, mis papeles, mis decisiones. Isabel vino el viernes llorando. «Papá, he sido una mala hija», me dijo. «No te he visitado como debería. Perdóname». Las lágrimas parecían reales, pero yo había visto esas mismas lágrimas cuando era niña y quería algo que no podía darle. Me abrazó mucho ese día, me dijo que me amaba, que yo era el mejor padre del mundo, que ella iba a cuidarme mejor de ahora en adelante. Pero mientras me abrazaba, sus ojos recorrían la casa calculando, evaluando, preguntándose cuánto valdría todo. Daniel llegó el sábado, mi hijo más callado, el que nunca decía lo que pensaba, pero ese día habló más que en los últimos 5 años juntos. «Papá, he estado reflexionando sobre la familia», me dijo. «Creo que no hemos sido justos contigo». Me habló de cuando era niño, de todo lo que yo había hecho por él, de lo agradecido que estaba, pero después vinieron las preguntas sobre mi salud, sobre mis finanzas, sobre mis planes para el futuro. «Papá, ¿tú tienes ahorros?», me preguntó directamente. «Es que me preocupa que no tengas suficiente dinero para cuando seas más grande». «Cuando seas más grande, como si tuvieras 5 años». Valeria fue la última en llegar, mi bebé, la que siempre había sido más directa. «Papá, mis hermanos me dijeron que has estado raro últimamente», me dijo. «¿Estás bien? ¿No estarás enfermo y nos estás ocultando algo?». Le aseguré que estaba bien, mejor que nunca, pero ella siguió preguntando: «Es que no entiendo por qué de repente estás tan, no sé, tan diferente. Antes siempre estabas dispuesto a ayudarnos y ahora como que te has cerrado». Ahí estaba la verdad. Antes siempre estaba dispuesto a darles dinero, y ahora ya no. Eso era lo que les molestaba. No que estuviera enfermo, sino que ya no fuera su cajero automático personal. Si te sientes frustrado por la falta de apoyo de tus seres queridos, recuerda que no estás solo. Deja un comentario abajo compartiendo tu experiencia. Durante esa semana, todos vinieron a visitarme. Todos con regalos, todos con sonrisas, todos con un cariño repentino. Después de meses de abandono, de repente tenía 6 hijos amorosos que se preocupaban por mi bienestar. Pero yo no soy tonto. 73 años no se viven en vano. Sabía lo que estaba pasando. Habían detectado que algo había cambiado y estaban tratando de asegurar su lugar en mi testamento. Estaban compitiendo entre ellos para ver quién podía ser más cariñoso, más atento, más presente. El problema es que llegaron tarde. Muy tarde, porque yo ya había tomado mi decisión, ya había firmado los papeles, ya había decidido quién se merecía mi cariño y mi dinero, y no eran ellos. Pero ellos no lo sabían. Todavía pensaban que podían manipularme con sus sonrisas falsas y sus abrazos calculados. Todavía creían que el viejo Ricardo era tan ingenuo como antes. Se iban a llevar la sorpresa de sus vidas. Fue Valeria quien me abrió completamente los ojos. Mi hija menor, la que siempre había sido la más honesta, cometió el error de ser demasiado directa. Regresó el martes siguiente, sola esta vez, sin los niños que había traído como escudo la semana anterior. «Papá, necesitamos hablar», me dijo con esa voz que usaba cuando era adolescente y quería pedirme dinero para algo importante.
Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, la misma mesa donde yo había desayunado solo durante tantos meses. Papá, mis hermanos y yo hemos estado hablando. Empezó. Estamos preocupados por ti. Creemos que alguien te está llenando la cabeza de ideas raras. Ideas raras como la idea de que merezco respeto, como la idea de que no soy un estorbo. No, entiendo, mi hija, le dije, haciéndome el confundido. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar. Es que últimamente has estado muy cerrado, papá. Antes siempre nos ayudabas cuando lo necesitábamos y ahora es como si ya no te importáramos. Ahí estaba la verdad desnuda. No les importaba mi bienestar, les importaba mi billetera. ¿Qué clase de ayuda quieres, Valeria?, le pregunté. Se removió incómoda en la silla. No es que quiera algo específico, papá. Es que, bueno, si hay algo. Pedro perdió el trabajo el mes pasado y estamos batallando con la hipoteca. Pensamos que tal vez tú podrías... No terminó la frase, pero no hacía falta. ¿Cuánto necesitas?, le pregunté directamente. 50,000 pesos, dijo sin pestañear. Sé que es mucho, pero es solo un préstamo. Te lo pagamos en cuanto Pedro encuentre trabajo. 50,000 pesos. Más de lo que mi pensión me da en 2 años, dinero que sabía que nunca me iban a regresar, como todos los préstamos anteriores que nunca vi de vuelta. Valeria, no tengo ese dinero, le dije con toda tranquilidad. Se le cambió la cara completamente. La máscara de hija preocupada se cayó y apareció la verdadera Valeria. La Valeria egoísta, la Valeria calculadora, la Valeria que solo venía a verme cuando necesitaba algo. Pero papá, tú tienes que tener ahorros. No puedes vivir solo. De la pensión, insistió. Además, esta casa vale dinero. ¿Podrías hacer algo? ¿Cómo qué?, le pregunté. ¿Podrías venderla o hipotecarla o no sé, papá? Pero algo debes poder hacer. Somos tu familia. Ahí estaba la palabra mágica, familia, la palabra que usaban como chantaje emocional cada vez que querían algo, la palabra que se habían olvidado durante meses de abandono, pero que recordaban perfectamente cuando necesitaban dinero. Valeria, si vendo la casa, ¿dónde voy a vivir?, le pregunté. Puedes vivir con alguno de nosotros, dijo sin convicción. Ambos sabíamos que era mentira. Ninguno de ellos quería al viejo estorbando en su casa. Esa conversación me partió el alma, pero también me liberó. Me hizo ver con una claridad dolorosa lo que realmente pensaban de mí. No era su padre querido, era su plan de retiro. No era alguien a quien amaran, era alguien a quien podían explotar. Después de que Valeria se fue, me quedé sentado en esa cocina silenciosa, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por haber perdido a mis hijos hace mucho tiempo sin darme cuenta. Alivio por finalmente entender la verdad. Los días siguientes, mis otros hijos siguieron llegando uno por uno, con excusas diferentes, pero con el mismo objetivo. Alejandro necesitaba dinero para expandir su negocio. Laura quería remodelar su casa. Fernando tenía deudas de las tarjetas de crédito. Isabel necesitaba pagar la universidad de sus hijos. Daniel quería comprar un carro nuevo. Todos tenían emergencias. Todos tenían necesidades urgentes. Todos me aseguraban que era solo un préstamo, que me lo pagarían pronto, que nunca me lo iban a pedir si no fuera realmente necesario. Pero ninguno me preguntó cómo estaba yo. Ninguno se quedó a platicar sin pedir nada a cambio. Ninguno me trajo un regalo sin esperar algo mejor de vuelta. Fue entonces cuando entendí que mi esposa había tenido razón. No dejes que te hagan menos, me había dicho en su lecho de muerte. Ella ya sabía lo que iba a pasar. Ella ya había visto las señales que yo no quise reconocer. Empecé a alejarme, no de golpe, porque no quería que sospecharan más de lo que ya sospechaban, pero poco a poco fui poniendo distancia. Cuando me llamaban les decía que estaba ocupado. Cuando venían a visitarme los recibía, pero ya no con la alegría de antes. Dejé de preguntar por sus vidas, dejé de interesarme en sus problemas.
Dejé de ofrecerles comida o café cuando venían. Los trataba como lo que habían demostrado ser, visitantes ocasionales que venían por conveniencia. Y algo extraño pasó. Mientras más distante me volvía con ellos, más libre me sentía, como si me hubiera quitado una carga de los hombros, como si hubiera dejado de cargar con el peso de amar a gente que no me amaba de vuelta. Empecé a hacer cosas para mí, cosas que no había hecho en años. Me compré ropa nueva, fui al médico para que me revisara bien, contraté a alguien para que me arreglara el jardín, pequeñas cosas que me hacían sentir vivo otra vez. Y mientras tanto, ellos seguían viniendo, seguían insistiendo, seguían tratando de manipularme con su cariño falso y sus promesas vacías, sin saber que cada visita, cada petición de dinero, cada muestra de falso afecto, solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. El viejo Ricardo, que se dejaba pisotear, había muerto junto con Elena. El que quedaba era alguien nuevo, alguien que había aprendido a valorarse a sí mismo, alguien que ya no iba a mendigar amor a cambio, de dinero, y tenía un plan para demostrárselos. Mi plan no nació de la venganza, sino de la justicia. Durante semanas estuve observando, tomando notas mentales, decidiendo quién realmente se merecía lo que yo había trabajado toda mi vida para conseguir. Y la respuesta me sorprendió. No eran mis hijos. Si esta historia te está inspirando a tomar el control de tu propia vida y tus decisiones, suscríbete y activa la campanita para no perderte futuros videos con mensajes poderosos. Doña Lupe, mi vecina de 70 años, había sido más familia para mí en estos últimos meses que mis propios hijos en años. Cada domingo me invitaba a comer, no porque necesitara algo, sino porque sabía que estaba solo. Me preparaba caldo de pollo cuando me veía decaído y siempre tenía tiempo para escuchar mis historias sin mirar el reloj. Doña Lupe vivía de una pensión miserable porque su esposo había muerto joven y ella nunca pudo trabajar formalmente. Vivía en una casita que se caía a pedazos, pero siempre tenía una sonrisa para mí. Siempre me preguntaba cómo estaba, cómo había dormido, si necesitaba que le trajera algo del mercado. Decidí que ella iba a recibir 100,000 pesos, suficiente para arreglar su casa, para vivir tranquila sus últimos años, para no tener que elegir entre comprar medicina o comida. Después estaba Julio, el joven de 25 años que trabajaba en la tienda de la esquina. Cada vez que yo iba a comprar algo pesado, él dejaba lo que estaba haciendo y me ayudaba a cargar las bolsas hasta mi casa. Nunca me cobraba nada. Nunca esperaba propina. «Usted no se preocupe, don Ricardo», me decía. «Para eso estamos». Julio estudiaba por las noches para ser contador, pero tenía que trabajar todo el día para mantener a su mamá enferma. Le había oído contar a otros clientes que soñaba con tener su propio despacho, pero que no tenía dinero para los exámenes profesionales ni para rentar una oficina. Julio iba a recibir 50,000 pesos y una carta explicándole que era para que siguiera estudiando, para que cumpliera sus sueños sin tener que cargar con las preocupaciones económicas. También estaba el padre Antonio de la iglesia donde a veces iba a misa los domingos. Él nunca me había pedido dinero, nunca había tratado de convencerme de que donara a la iglesia, pero sabía que tenía un comedor comunitario donde alimentaba a familias que no tenían qué comer. Había visto cómo él mismo se servía menos para que alcanzara para todos. El padre Antonio recibiría 100,000 pesos, con la condición de que fuera específicamente para el comedor, para que pudiera alimentar a más familias, para que nunca tuviera que decirle a un niño con hambre que no había comida. La señora doña Chela, la que vendía tamales en la esquina, también estaba en mi lista. Una mujer de 60 años que trabajaba desde las 4 de la mañana para mantener a sus 3 nietos, porque su hija había muerto en un accidente. Siempre me guardaba los tamales más grandes. Siempre me preguntaba por mi salud con genuina preocupación. Doña Chela recibiría 30,000 pesos, no mucho, pero suficiente para que pudiera tomarse un descanso, para que pudiera llevar a sus nietos al médico sin preocuparse por el dinero, para que supiera que alguien valoraba su trabajo y su sacrificio.
Finalmente estaba la Casa Hogar San Judas Tadeo, un orfanato que quedaba cerca de donde yo había trabajado años atrás. Había pasado por ahí varias veces, y había visto a los niños jugando en el patio con juguetes viejos y ropa remendada. Niños que no tenían a nadie, como yo me había empezado a sentir. El orfanato recibiría el resto, casi 400,000 pesos, dinero para mejorar las instalaciones, para comprar camas nuevas, para asegurarse de que esos niños tuvieran lo que mis propios hijos habían tenido cuando eran pequeños: amor, cuidado y oportunidades. La casa se la dejaría a doña Lupe con la condición de que pudiera vivir ahí hasta que muriera, y después se vendiera y el dinero fuera para el orfanato. Mis pocos muebles y pertenencias personales también irían al orfanato para que los vendieran y compraran lo que necesitaran. Para mis hijos dejé algo especial. A cada uno le dejaría exactamente 1,000 pesos, suficiente para pagar la gasolina de sus carros para venir a mi funeral, si es que decidían venir. Y una carta donde les explicaría por qué habían recibido tan poco y cómo podrían haber recibido tanto. Pero no se trataba solo del dinero. Se trataba de enseñarles algo que yo debí enseñarles hace mucho tiempo: que el amor no se compra, pero sí se puede perder, que la familia no es solo la gente que comparte tu sangre, sino la gente que elige quedarse contigo cuando no hay nada que ganar. Fui con el notario 3 veces para asegurarme de que todo estuviera perfecto, que no hubiera manera de que mis hijos pudieran impugnar el testamento, que cada peso fuera exactamente donde yo quería que fuera. El notario, un hombre joven que me trataba con respeto, me preguntó si estaba seguro de mi decisión. Don Ricardo, esto va a causar problemas en su familia, me dijo. Ya no tengo familia, le respondí, pero voy a crear una nueva, una familia, de gente que entiende lo que significa cuidar a los demás sin esperar nada a cambio. También preparé algo más, un video donde les explicaría mi decisión, donde les contaría todo lo que habían hecho mal, pero también donde les daría una última oportunidad de reflexionar sobre sus vidas. No era para lastimarlos, era para despertarlos, para que entendieran que habían tenido a un padre que los amaba y que lo habían perdido, no porque él hubiera muerto, sino porque ellos habían elegido el dinero sobre el amor. Mi plan estaba listo, solo faltaba ejecutarlo, y para eso necesitaba el momento perfecto. El momento perfecto llegó en mi cumpleaños número 74. Por primera vez en años, todos mis hijos se pusieron de acuerdo para organizar una fiesta sorpresa. Claro, no era realmente una sorpresa. Laura me había llamado 3 veces para preguntarme si estaría en casa el sábado. Alejandro había pasado por la casa a medir cuánta gente cabía en la sala. Era obvio que estaban planeando algo. La verdadera sorpresa iba a ser mía. Llegaron todos puntualmente a las 2 de la tarde. Trajeron un pastel comprado en el supermercado, algunos globos del mismo lugar y regalos que claramente habían escogido deprisa. Un suéter que no era mi talla, una loción barata, unos calcetines genéricos, regalos que gritan: lo compré porque tenía que traer algo. Pero lo que más me dolió fue verlos ahí actuando como la familia perfecta, tomándose fotos conmigo, abrazándome para el Facebook, diciendo cosas como: el mejor papá del mundo, y qué suerte tenemos de tenerte. Todo calculado, todo falso, todo para quedar bien. Durante la fiesta los escuché hablando entre ellos en la cocina. Pensaban que no los oía, pero estas paredes son delgadas y mis oídos todavía funcionan bien. ¿Alguno de ustedes ha logrado que les diga algo sobre sus papeles?, preguntó Alejandro en voz baja. Nada, respondió Fernando. Está muy cerrado, pero algo tiene, estoy seguro. La casa por lo menos vale algo, dijo Laura. Aunque sea eso nos toca. Esperemos que no se le ocurra venderla y gastarse todo, agregó Valeria. Ya saben cómo se ponen los viejitos. A veces hacen locuras. ¿Locuras? Eso pensaban de mí. Un viejo loco que podía hacer locuras con su propio dinero. Después de comer el pastel y fingir que estaba feliz con mis regalos baratos, les dije que tenía algo importante que decirles. Se pusieron todos muy atentos.
Seguramente pensaron que por fin les iba a revelar mis secretos financieros. Hijos, les dije, quiero que sepan que he estado pensando mucho en ustedes últimamente. Se miraron entre ellos con esperanza. Alejandro hasta se acomodó en la silla como preparándose para buenas noticias. He decidido que es hora de que tengan una conversación honesta conmigo. Continué. Una conversación sobre lo que realmente esperan de mí. El silencio se puso espeso. Nadie se atrevía a hablar. Alejandro, le dije directamente, la última vez que viniste a verme sin pedirme dinero fue hace 2 años. ¿Lo recuerdas? Se puso rojo. Papá, yo no. Sí, vienes, lo interrumpí. Vienes cuando necesitas algo, como la vez que querías que te avalara el préstamo para tu negocio, o cuando necesitabas dinero para la escuela de los niños. Siempre hay una emergencia, ¿verdad? Me volteé hacia Laura. Laura, tú me has dicho que soy el mejor papá del mundo exactamente 4 veces en los últimos 2 años. Las 4 veces fueron antes de pedirme que cuidara a tus hijos. Laura bajó la mirada. No podía negarlo porque era verdad. Fernando, seguí. Me sugeriste que me fuera a un asilo. Dijiste que estaría mejor cuidado. Pero hoy me dices que quieres que viva contigo. ¿Qué cambió? Fernando abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Isabel, tú me dijiste que había sido una mala hija y que ibas a cambiar. Eso fue hace un mes. ¿Sabes cuántas veces me has llamado desde entonces solo para preguntarme cómo estoy? 0. Isabel empezó a llorar, pero ya no me conmovían sus lágrimas. Las había visto demasiadas veces. Daniel, tú directamente me preguntaste si tengo ahorros. No me preguntaste si estoy bien de salud, si me siento solo, si necesito ayuda con algo. Me preguntaste por el dinero. Daniel se veía incómodo cambiando de posición en la silla. Y Valeria, dije finalmente volteando hacia mi hija menor, tú me pediste 50,000 pesos y me sugeriste que vendiera mi casa para dártelos, la casa donde viví con su madre, la casa que pagué con mi sudor, la casa que es lo único que me queda de mi vida con ella. Valeria ya estaba llorando también, pero seguí. Entonces quiero preguntarles algo. Les dije con la voz más calmada que pude encontrar. Si yo no tuviera dinero, si esta casa no valiera nada, si no hubiera herencia que esperar, ¿seguirían viniendo a verme? El silencio fue ensordecedor. Nadie respondió porque todos sabíamos la respuesta. Si esta confrontación te hace reflexionar sobre tus propias relaciones familiares, te animo a dejar un comentario sobre cómo manejas las expectativas y el amor en tu familia. Les voy a contar algo, continué. Su madre, antes de morir, me dijo, no dejes que te hagan menos. Yo no entendí qué quería decir. Ahora lo entiendo perfectamente. Alejandro trató de interrumpir. Papá, creo que estás malinterpretando. No estoy malinterpretando nada. Lo callé. Estoy viendo la verdad por primera vez en años. Y la verdad es que ustedes no me aman a mí. Aman lo que creen que voy a dejarles cuando me muera. Laura se paró de la silla. Papá, eso no es cierto, nosotros te queremos mucho. Ah, sí, entonces pruébenlo, les dije. Dejen de venir por 1 año, no me pidan nada, no esperen nada, no calculen nada. Solo vengan porque quieren estar conmigo. Vengan a platicar, a acompañarme, a preguntarme cómo estoy. Sin agenda oculta, sin emergencias económicas, sin favores que pedir. Todos se miraron entre ellos confundidos. Pero, papá, dijo Valeria, nosotros sí te queremos. Es solo que, bueno, todos tenemos problemas económicos. ¿Y creen que esos problemas son mi responsabilidad? Terminé la frase por ella. Creen que porque soy su padre, tengo la obligación de resolverles la vida hasta que me muera. Me levanté de mi silla y los miré a todos. Hijos, ya tomé mi decisión sobre muchas cosas. Decisiones que van a cambiar todo. Y quiero que sepan que tuvieron muchas oportunidades de hacer las cosas diferente. Muchas oportunidades de demostrarme que me querían por quien soy,
no por lo que tengo. Alejandro se paró también. Papá, ¿qué quieres decir con eso? Lo van a entender pronto. Les dije, muy pronto. Después de esa conversación, mis hijos se fueron con caras largas y miradas preocupadas. No hubo abrazos de despedida, no hubo promesas de llamar. Pronto se fueron como llegaron, calculando, preguntándose qué había querido decir, tratando de descifrar si sus planes seguían funcionando. Pero por primera vez en años me quedé en mi casa sintiéndome libre. Libre de pretender que no veía sus intenciones, libre de actuar como si sus visitas me alegraran, libre de seguir fingiendo que era el padre orgulloso de una familia unida. Los días siguientes fueron diferentes. Decidí que si iba a empezar una nueva vida a los 74 años, más me valía hacerlo bien. Empecé levantándome más temprano, no porque tuviera que trabajar, sino porque quería aprovechar cada día que me quedara. Me acerqué más a doña Lupe. Un día le toqué la puerta y le dije, «Doña Lupe, ¿quiere que desayunemos juntos? Yo pongo los huevos, usted pone el café». Se rió con ganas y me dijo que hacía años que nadie le proponía algo así. Desde entonces desayunamos juntos 3 veces por semana. Con ella descubrí lo que era tener una conversación real. Me contaba de sus nietos que vivían lejos, de sus achaques, de las telenovelas que veía. Yo le contaba de mi trabajo en la construcción, de los lugares que había conocido, de las cosas que había aprendido. Conversaciones sin agenda, sin reloj, sin prisa por llegar a pedir algo. También me hice amigo del joven Julio. Un día le dije que me ayudara a cargar unas cosas pesadas y le pagué más de lo acordado. «Don Ricardo, es demasiado», me dijo. «No, muchacho», le respondí, «es lo justo. Tu tiempo vale dinero y el trabajo bien hecho se paga bien». Poco a poco Julio empezó a contarme de sus estudios. Me platicaba de sus exámenes, de sus sueños, de tener su despacho, de lo difícil que era estudiar después de trabajar todo el día. Un día le dije, «Julio, ¿qué te hace falta para ser contador?». Me contó de los cursos que le faltaban, de los exámenes profesionales, de la computadora que necesitaba. Lo escuché sin interrumpir, sin juzgar, solo escuchando. Con el padre Antonio también empecé a platicar más. Después de las misas me quedaba a ayudarlo a acomodar las bancas, a barrer, a cerrar la iglesia. Un día me invitó a conocer el comedor comunitario, ver a esas familias comiendo con dignidad, ver a los niños riéndose mientras sus padres podían relajarse por un momento, me partió el corazón de la manera más hermosa. «Padre», le dije, «¿qué es lo que más necesita para el comedor?». Me habló de las ollas que se estaban rompiendo, de la estufa que ya no calentaba bien, de los platos que se habían quebrado y que tenían que servir la comida en vasos de plástico. Lo escuché y tomé notas mentales. La señora doña Chela también se volvió parte de mi nueva rutina. Cada mañana pasaba por sus tamales, no solo porque estaban ricos, sino porque me gustaba platicar con ella. Me contaba de sus nietos, de lo inteligente que era el mayor, de cómo la menor quería ser doctora. Veía en sus ojos el mismo amor que yo había sentido por mis hijos cuando eran pequeños. Un día, doña Chela llegó llorando al puesto. Su nieto, el mayor, había tenido un accidente en la bicicleta y necesitaba radiografías. «No sé de dónde voy a sacar el dinero, don Ricardo», me dijo. «Con lo que gano apenas alcanza para la comida». Le di el dinero para las radiografías sin pensarlo 2 veces. «Pero, don Ricardo, ¿cómo le voy a pagar?». «No me va a pagar nada, señora doña Chela. Usted me paga cada día con su sonrisa y sus tamales». Y así, sin darme cuenta, empecé a construir una nueva familia. Una familia elegida, no impuesta por la sangre. Una familia que me buscaba porque les gustaba mi compañía, no porque esperaran algo de mí. Una familia que se preocupaba por mí porque me querían, no porque me necesitaran. Mis verdaderos hijos siguieron viniendo, por supuesto, pero ahora era diferente. Yo era diferente. Ya no fingía estar feliz de verlos.
Los recibía con cortesía, pero sin entusiasmo. Respondía a sus preguntas, pero ya no preguntaba por sus vidas. Los trataba como lo que eran, conocidos que venían de visita. Si te sientes inspirado por la capacidad de Ricardo para encontrar una nueva familia y propósito, considera apoyar a organizaciones benéficas locales que ayudan a personas mayores o niños. Cada pequeña acción cuenta. Alejandro trató de interrogarme sobre mis decisiones. Le dije que ya las había tomado y que las conocería a su debido tiempo. Laura me ofreció ayuda con la limpieza, pero le dije que ya tenía quien me ayudara. Fernando insistió en que fuera a vivir con él, pero le dije que estaba muy cómodo donde estaba. Era extraño. Mientras menos les daba lo que querían, más insistían en estar cerca, como si hubieran detectado que algo importante estaba pasando y no querían perdérselo. Pero ya era demasiado tarde. Yo había encontrado mi paz, había encontrado mi propósito, había encontrado a los 74 años lo que significa ser valorado por quien eres, no por lo que puedes dar. Y cada noche, antes de dormir, hablaba con Elena. Le contaba de mi día, de las personas que había conocido, de las decisiones que había tomado. Ya entendí lo que me dijiste, mi amor. Le susurraba a la oscuridad. Ya no estoy dejando que me hagan menos. Ahora sé lo que valgo. El plan estaba funcionando perfectamente, pero lo mejor de todo era que ya no se trataba del plan, se trataba de haber recuperado mi dignidad, mi propósito, mi derecho a ser feliz. Se trataba de haber aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Han pasado 3 meses desde esa conversación con mis hijos, y hoy me siento como un hombre completamente diferente. Me levanto cada mañana con ganas de vivir, no solo de sobrevivir. Tengo citas para desayunar, gente que me espera, propósitos que cumplir. A los 74 años, por fin entendí lo que significa tener una vida propia. Ayer fui al notario por última vez. Todo está listo. Cada papel firmado, cada decisión confirmada. Mis nuevos beneficiarios ni siquiera saben lo que les espera. Doña Lupe sigue viviendo en su casita humilde, sin imaginar que pronto va a tener una casa propia y dinero para sus últimos años. Julio sigue estudiando por las noches, sin saber que pronto podrá dedicarse completamente a sus sueños. El Padre Antonio sigue haciendo milagros con lo poco que tiene, sin imaginar que pronto podrá alimentar a muchas más familias. Y mis hijos siguen viniendo, cada vez más desesperados, cada vez más obvios en sus intenciones. Alejandro me trajo un regalo caro la semana pasada, algo que claramente no podía pagar. Laura me ofrece mudarse a cuidarme para que no esté solo. Fernando insiste en llevarme al médico, convencido de que estoy enfermo y por eso actúo raro. Valeria llora cada vez que viene, asegurándome que me ama, que soy el mejor padre del mundo. Pero yo ya no me emociono con sus actuaciones. Los veo como actores en una obra de teatro, representando el papel de hijos amorosos, pero olvidando que el público conoce el guión real. Hace unos días, Alejandro se atrevió a preguntarme directamente: «Papá, ¿tú tienes un testamento?». Le dije que sí, que todo estaba en orden. «¿Y podemos saber qué dice?». «Lo van a saber cuando llegue el momento», le respondí. Se fue furioso, pero tratando de disimular. La verdad es que me da tristeza. Tristeza por los años que perdimos, por el amor que se desperdició, por la familia que pudimos haber sido. Pero también me da paz saber que ya no tengo que cargar con esa tristeza. Ya no tengo que pretender que las cosas son diferentes a como son. He aprendido algo importante en estos meses. El amor verdadero no se mendiga, se encuentra. Y se encuentra en los lugares más inesperados, en la sonrisa de una vecina que te guarda el último tamal, en la gratitud de un joven que te ayuda sin esperar nada, en la bendición de un sacerdote que alimenta a hambrientos, en los ojos de una abuela que trabaja para darles futuro a sus nietos. También he aprendido que la dignidad no tiene edad, que puedes recuperar tu valor propio aunque tengas 70, 80, 90 años. Que nunca es tarde para decir basta a quien te trata mal, aunque sea tu propia familia. Y he entendido que la verdadera herencia no es el dinero que dejas,
sino el ejemplo que das. Mis hijos van a recibir muy poco dinero de mí, pero van a recibir una lección que vale más que todo el oro del mundo. Van a aprender que las acciones tienen consecuencias, que el amor se cultiva día a día, no se improvisa cuando conviene. Tal vez cuando lean las cartas que les dejé, cuando entiendan por qué tomé estas decisiones, reflexionen sobre sus vidas. Tal vez aprendan a valorar a las personas que tienen antes de perderlas. Tal vez se conviertan en mejores padres, mejores esposos, mejores personas, o tal vez no. Tal vez se enojen, tal vez me odien, tal vez digan que era un viejo loco y vengativo, pero eso ya no es mi responsabilidad. Yo cumplí mi parte, los crié, los eduqué, los mantuve, les di amor incondicional. Durante décadas, ellos decidieron qué hacer con eso. Lo que sí sé es que voy a morir en paz. Voy a morir sabiendo que mis últimos años los viví con dignidad, que encontré gente que me valoró por quien soy, que mi dinero va a ir a gente que realmente lo necesita y lo va a usar para hacer el bien. Cuando llegue mi momento, y espero que sea dentro de muchos años porque ahora tengo ganas de vivir, voy a partir tranquilo. Voy a partir sabiendo que dejé el mundo un poquito mejor de cómo lo encontré, que ayudé a una vecina, que apoyé a un joven, que alimenté a familias necesitadas, que di amor sin condiciones a quien se lo merecía. Y tal vez, solo tal vez, mis hijos entiendan que lo más valioso que su padre les dejó no fueron pesos ni propiedades. Fue el ejemplo de lo que significa vivir con dignidad, amar sin interés y tener el valor de empezar de nuevo cuando es necesario. Elena tenía razón. No dejé que me hicieran menos. Al final me hice más libre, más feliz, más yo mismo. Y eso, créeme, no tiene precio. Si tú que me escuchas tienes padres vivos, ve y abrázalos. Pregúntales cómo están. Escucha sus historias. Valora su tiempo. No esperes a que tengan dinero que heredarte para demostrarles que los amas. El tiempo se acaba para todos, pero el arrepentimiento dura para siempre. Y si eres mayor como yo, y sientes que la gente te ha olvidado, recuerda esto. Nunca es tarde para exigir el respeto que mereces. Nunca es tarde para encontrar gente que te valore. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Cuéntame si esta historia también tuvo sentido para ti y dime desde qué ciudad de México me estás escuchando.